Cuando tenía 11 años, mi vida era mucho más sombría de lo que es ahora. Esto sucedió a principios de los 2000, después de que mi papá dejó a mi mamá y no quiso tener nada que ver con nuestra familia. Mi mamá cayó en el alcoholismo y pasaba la mayor parte de su tiempo en el fondo de una botella cuando no estaba en el trabajo. Es una historia con la que estoy segura que muchas personas pueden identificarse. Perder a un padre debido a la adicción y la depresión. Éramos pobres. Apenas podía pagarme el almuerzo escolar y me daba el dinero de la semana entera cuando recibía su cheque para evitar gastarlo de golpe en cigarrillos y cerveza. Tuve que aprender a ser más autosuficiente, cocinando mis propias comidas y lavando mi ropa. Muchas veces eso incluía irme sola a casa después de la escuela. Era responsabilidad de mi mamá recogerme, ya que el autobús escolar no pasaba por nuestro distrito de la ciudad. Usualmente lo hacía, preocupantemente, ya sea un poco mareada o con una tremenda resaca, pero a veces estaba demasiado sumida en un estupor alcohólico o profundamente dormida después de una larga noche en el club, divirtiéndose como si tuviera 20 años, aunque no los tuviera. Cuando esto sucedía, tomaba el autobús público hasta nuestro pequeño departamento en el centro de la ciudad. Ese era uno de esos días. Estaba parada fuera del edificio escolar al final del día, viendo cómo los estudiantes se subían a los autobuses amarillos o se iban en los autos de sus padres. Eventualmente, los maestros también se fueron, excepto la señora Hartman, mi dulce maestra de español, a quien podía decir que le hartaba que mi madre me olvidara. Todavía recuerdo el cielo gris y nublado que reflejaba mi ánimo en ese momento. Voy a tomar el autobús, finalmente le dije con un suspiro. Bueno, si no te molesta que haga unas paradas para recoger a mis hijos de la guardería y hacer algunos mandados, puedo llevarte a casa, Liv, me sonrió la señora Hartman. ¿No te importa, verdad, Sidney? Miré a su hija, que tenía mi misma edad, y me lanzó una mirada de disgusto antes de seguir jugando con su Nintendo DS mientras estaba sentada en la sombra. Sidney era la hija malcriada de la señora Hartman, que no me soportaba por alguna razón absurda. La señora Hartman era una mujer encantadora, pero también un poco ingenua y distraída. Así que no se daba cuenta de que su hija era una de las chicas populares y crueles de la clase que se burlaban de niños tímidos y callados como yo. Sidney se burlaba de mí por ser pobre y usar la misma ropa con frecuencia, y absolutamente odiaba tener que quedarse después de clase porque su mamá quería asegurarse de que yo estuviera bien. Estar atrapada en un auto con ella estaba fuera de discusión. Ya me esperaba el acoso al día siguiente por culpa de que mi mamá me había olvidado otra vez. No, gracias, le dije educadamente a la señora Hartman. Estoy acostumbrada. Oh, pero va a llover muy fuerte pronto. ¿Dónde está tu paraguas?, preguntó la señora Hartman. ¿Puede permitírselo? Sidney murmuró algo por lo bajo, lo suficientemente bajo para que su mamá no escuchara. Estaré bien. No miré atrás mientras me alejaba de la propiedad de la escuela. En realidad, no estaría bien, porque no solo no tenía un paraguas, sino que ni siquiera llevaba una chaqueta. No tenía idea de lo fuerte que iba a llover. Los padres de los demás veían las noticias de la mañana y se aseguraban de que sus hijos tuvieran impermeables o paraguas por si acaso. No mi mamá. Esa era otra cosa que supongo que tenía que hacer por mi cuenta, ver el pronóstico yo misma. Necesitaba tomar 2 autobuses para llegar a casa. Durante el primer viaje largo en autobús, comenzó a llover intensamente. Me bajé en la parada habitual, que se veía deteriorada y ni siquiera tenía un refugio o una banca, solo un letrero, en una calle que casi nunca tenía tráfico ni peatones. Intenté entrar a una tienda de conveniencia cercana para refugiarme de la lluvia, pero cuando salí, había perdido el autobús y sabía que no volvería a pasar por otra hora. Frustrada, decidí intentar caminar el resto del camino a casa, basándome en el vago recuerdo de las calles entre mi casa y la escuela durante los viajes en auto con mi mamá y en los trayectos en autobús de la ciudad. Esto solo duró 20 minutos antes de que tuviera que buscar refugio nuevamente. La lluvia caía aún más fuerte y recuerdo que las pocas personas que había en la calle estaban corriendo hacia el interior de los edificios.
Empecé a ponerme nerviosa porque no estaba completamente segura de a dónde iba. Doblé una esquina esperando ver una calle conocida, pero no podía decir si la había visto antes o no. Con incertidumbre, aceleré el paso por la acera, pensando que tal vez la próxima calle me resultaría familiar. Esta parecía estar bordeada de tiendas abandonadas o de pequeños negocios familiares muy específicos que parecían no recibir muchos clientes. La lluvia caía con una intensidad brutal, formando arroyos en la calle, mientras las alcantarillas apenas podían drenar el agua acumulada. Fue entonces cuando la vi, la tienda de muñecas, cuyo nombre he olvidado con el tiempo. Lo único que me importaba en ese momento era que era el único edificio en la cuadra con un toldo. Sintiendo que estaba en un parque acuático, me refugié bajo el pequeño techo verde que sobresalía de la única puerta de vidrio. Al principio, no miré la tienda. Simplemente me estremecí, pareciendo un gato empapado y miserable, mientras observaba las cortinas de lluvia que caían y creaban una bruma fría. No había absolutamente nadie alrededor. A lo lejos, podía oír el tráfico en calles más concurridas, pero esta parte de la ciudad se sentía totalmente muerta. El viento soplaba, empeorando las cosas, haciendo que las gotas de lluvia cayeran en ángulo y me azotaran como balas incluso bajo el toldo. Sé que suena dramático, pero a ese ritmo iba a pescar un terrible resfriado. Me di la vuelta y noté el viejo letrero de abierto en la puerta, así que rápidamente la empujé para entrar. El agua chorreaba de mí y dejé huellas mojadas por todos lados, como si acabara de salir de nadar. El interior estaba polvoriento y además oscuro, con solo una pequeña lámpara de mesa sobre el mostrador y una lámpara de pie en una esquina. No parecía una tienda muy moderna, ni siquiera para los primeros años de los 2000. Las paredes y el suelo eran de madera oscura, las tablas crujían con cada paso, y en las esquinas del techo había telarañas. Sin embargo, lo más extraño eran los productos. Muñecas, todas espeluznantes pero hermosas, llenaban los estantes y estaban expuestas en las vitrinas. Muñecas de porcelana, de trapo, de madera, de articulaciones, de tela. Nada moderno, como Barbie o Bratz, más bien el tipo de juguetes que verías en casa de tus abuelos. También había algún que otro peluche, con sonrisas grandes y ojos enormes, como los que parecían de los años 80. Algunos podrían encontrar esto aterrador, pero siendo una niña tímida que no veía películas de terror y que tenía pocos juguetes, me parecía genial. Lo siguiente que noté fue lo silencioso y vacío que estaba el lugar. Era bastante pequeño, con una sola habitación y un pasillo junto al mostrador cubierto con cortinas, lo cual me hizo pensar que estaba fuera del alcance de los clientes. No había nadie detrás del mostrador, pero había una tarjeta que decía «Fui a comer», escrita a mano, junto a una pequeña campana de servicio. «¿Hola?», llamé, pensando que algún empleado estaría en una sala de descanso y queriendo hacer notar mi presencia. Tal vez podrían darme indicaciones para llegar a casa. Nadie respondió. La soledad y las sombras que se acumulaban en las esquinas oscuras absorbieron mi voz. Se sentía solitario allí dentro. Me hacía sentir más triste que asustada. Triste por los pobres dueños que claramente no hacían mucho dinero con su pequeño negocio. Lo pensaba porque todo se veía anticuado y ligeramente sucio. Eché un vistazo a la única ventana de la tienda, a la izquierda de la puerta, viendo que aún llovía a cántaros. No quería volver a salir. La tienda era pacífica en comparación con el clima, así que decidí esperar a que la lluvia pasara. Mientras tanto, eché un vistazo a su selección de juguetes. Las muñecas, con sus ojos de vidrio y sus bonitos rostros pintados, miraban al vacío. Algunas tenían vestidos bonitos de la época victoriana, pero recuerdo que mi favorita era la muñeca payaso. Sé que puede sonar extraño, pero en ese momento no me daba miedo. Era una muñeca articulada diseñada para parecer una niña vestida de payaso, con una cabeza del tamaño de un balón de baloncesto y que llegaba hasta un poco por encima de mis rodillas. Tenía el cabello rizado y naranja en dos coletas y una cara triste pero hermosa pintada con maquillaje de payaso. Llevaba un mameluco con 3 botones, el de arriba en forma de estrella, el del medio en forma de corazón y el último en forma circular normal.
Su traje era amarillo con finas rayas rojas y los botones eran azules. Tenía unos ojos de vidrio grandes y brillantes y una pequeña boca rosada que parecía un puchero triste. Me pareció linda y deseé tener dinero para comprarla. El tiempo pasó y empecé a sentirme más incómoda estando allí, ya que el dueño no regresaba de su almuerzo, lo que me hizo preguntarme si el letrero realmente debía decir abierto. Pero si estuviera cerrado, seguramente la puerta estaría cerrada con llave, ¿verdad? Quería sentarme desesperadamente. Estaba empapada y cansada, así que me acerqué a una exposición en la esquina junto a la entrada, donde había una muñeca que parecía una reina medieval con un vestido largo. La retiré con cuidado y la puse contra la pared, bajo la ventana, y me senté en la mecedora en la que estaba colocada. Tenía un poco de miedo de meterme en problemas si el dueño regresaba, así que inventé una mentira en mi cabeza de que la había encontrado así, por si regresaba. Nunca apareció ninguna persona, y yo comenzaba a ponerme inquieta. ¿Estaría mi mamá buscándome? ¿Cuánto tiempo más iba a llover así? ¿Podría encontrar el camino a casa si mi mamá no me estaba buscando? ¿Me metería en problemas graves por haber decidido caminar en lugar de esperar una hora el siguiente autobús? Quizás debería regresar y esperar el siguiente. Después de todo, aún no era tarde para corregir mi error. Pero primero, quería usar el baño, así que me levanté de la mecedora y dejé mi mochila en el suelo. Fue entonces cuando lo escuché, algo parecido a pequeños pasos resonando en algún lugar del pasillo más alejado. Con un sobresalto, retrocedí y pisé la muñeca que había sacado de la silla. Me caí encima de ella y se rompió, una grieta atravesando su perfecto rostro. «Oh no», dije, arrodillándome para inspeccionarla. Estaba absolutamente horrorizada. La muñeca parecía costosa y no había forma de que mi mamá pudiera pagarla. Pensando rápidamente, la recogí y la escondí detrás de una gran casa de muñecas en esa esquina. Luego, me puse a investigar el ruido que había escuchado. Me asomé con cautela por el pasillo, viendo solo más estantes con muñecas en exhibición. Nada. Un gato salió disparado de la estantería inferior, pasando por mis pies y a través de otro estante, derribando juguetes en el proceso. Di un grito y retrocedí asustada, antes de calmarme y tratar de atrapar al gato. Era un tabby naranja con ojos verdes brillantes, y ahora estaba recostado en el mostrador, moviendo su cola mientras me miraba fijamente. Su collar decía Howie, y supuse que era la mascota de los dueños y que probablemente había sido el origen del sonido, aunque juraría que esos pequeños pasos sonaban como el clic de tacones pequeños. Satisfecha con mi descubrimiento, fui al pasillo cubierto con cortinas en busca del baño. Era la primera puerta a la izquierda, con una salida al final del pasillo y otras dos puertas. Entré y había solo un inodoro sin divisiones, como esperaba. Hice lo que tenía que hacer y me lavé las manos, cuando escuché un gran trueno que me sobresaltó. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba tronando, así que decir que mi corazón estaba latiendo fuerte es quedarse corto. Aquí es donde las cosas se vuelven un poco extrañas. La única luz en el baño parpadeó al mismo tiempo que escuché el trueno y sentí un escalofrío recorrerme la espalda, erizándome la piel. Todo se sentía un poco raro, y mi estómago se revolvió. Salí apresurada del baño y regresé a la tienda, y lo primero que noté fue lo mucho más oscuro que se veía. Ya no había luz natural entrando, porque la ventana y la puerta habían desaparecido, reemplazadas por una pared amarillenta cubierta con papel tapiz antiguo de flores. Lo segundo que noté fue la sensación de ser observada, como si cada juguete en esa habitación estuviera vivo y consciente de mi presencia. Cuando mis ojos se posaron de nuevo en la muñeca de la payasita, juraría que sus ojos habían cambiado desde la última vez que la vi antes de entrar al baño. Antes miraba hacia adelante, frente a una vitrina de madera, y ahora sus ojos estaban dirigidos hacia la izquierda, con su cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera mirándome. Me quedé allí varios segundos, mi cerebro tratando de procesar el hecho de que en los 5 o 6 minutos que me tomó usar el baño, la puerta y la ventana habían desaparecido como si nunca hubieran estado allí. Caminé hacia la pared y pasé mis manos por toda la superficie.
pensando que alguien me estaba haciendo una broma y había cubierto la puerta y la ventana con papel tapiz. Pero no, era una pared sólida. La golpeé y se sentía resistente bajo mis nudillos. Intenté controlar mi respiración mientras me giraba para enfrentar la habitación de nuevo. Antes de que pudiera hacer otro movimiento, me congelé como un venado en la carretera. Algo había cambiado. Algo era diferente en la habitación. Podía sentirlo en los huesos, pero estaba tan llena de juguetes que no podía identificarlo de inmediato. Entonces me di cuenta. Faltaban al menos 3 juguetes. 1. La muñeca de la payasita. 2. Un juguete que no había mencionado antes, diseñado para parecer un niño pequeño con un disfraz de león, con bigotes dibujados en sus mejillas y una capucha de animal con una melena enmarcando su cabeza. 3. Un bebé de cuerda en 4 patas que claramente podría gatear si le girabas la pequeña llave en su espalda. Eran algunos de los juguetes que más había admirado cuando entré por primera vez, antes de cansarme lo suficiente como para sentarme, y en su lugar había un círculo de madera limpia en un suelo cubierto de polvo. En ese momento, estaba aterrorizada y anhelaba la presencia de un adulto. Howie me miraba desde el mostrador, pero su presencia no me calmaba. Sentía que él sabía lo que me iba a pasar, de manera extraña. Aún pensando que algún empleado estaba almorzando en algún lugar, corrí de nuevo hacia ese pasillo para revisar las otras habitaciones. En cambio, cuando mis ojos vieron el letrero de salida sobre la puerta al final, cambié de planes y fui directamente hacia allí, olvidando que había otra salida. Atravesé la puerta de salida y, en lugar de encontrarme con el aire frío y la lluvia, entré en una copia exacta de la tienda, con los mismos juguetes faltantes y todo exactamente en su lugar. Me di la vuelta para regresar, pero la puerta de salida había desaparecido y en su lugar solo estaba la misma pared de antes. Era como si hubiera sido transportada al mismo lugar de nuevo. Esta vez, cuando regresé al pasillo, continué con mi plan de revisar las otras puertas. La primera a la derecha era un armario lleno de productos de limpieza, y en una esquina una gran araña había hecho su hogar. Fui hasta la última puerta y la abrí desesperadamente, preguntando, ¿hay alguien aquí? Sí, había alguien. La habitación era una pequeña oficina, y un hombre estaba encorvado sobre una silla frente a un escritorio lleno de papeles. Pero no estaba vivo, era un cadáver, vestido con camisa de botones y pantalones. Su piel era gris, su cuerpo emaciado por la descomposición, y solo unos pocos cabellos se aferraban a su cabeza. No olía a nada más que polvo. El aire no tenía rastro de podredumbre. Ante la visión de sus huecas cuencas oculares y su boca entreabierta, contuve la respiración y retrocedí. Había muerto ahí, ligeramente inclinado hacia atrás, con una mano extendida sobre el escritorio. ¿Cuánto tiempo había estado así, sin que nadie se diera cuenta? ¿Cómo sobrevivió su gato tanto tiempo? ¿Estaría el lugar embrujado por él y por eso esos juguetes desaparecían? Todas esas preguntas rondaban mi mente, pero sobre todo me preguntaba, ¿me quedaré atrapada aquí para siempre? Una risa infantil rompió el silencio y miré al pasillo para ver a todas las muñecas desaparecidas asomándose, mostrando sus pequeñas caras pálidas desde el otro extremo. Sus grandes ojos realistas me miraban sin parpadear y sentí un terror puro recorrer mis venas. Grité y corrí hacia la salida otra vez, y sucedió lo mismo, solo que esta vez había algunos cambios. Era la misma tienda, pero ahora las muñecas parecían mucho más viejas, cubiertas de telarañas, polvo y grietas. Ya no estaban en sus poses originales, sino que yacían desparramadas, como si alguien las hubiera derribado y empujado. Algunas colgaban del techo con sogas o tenían cuchillos clavados en sus cuencas vacías. Respiraba con dificultad mientras observaba el desastre, preguntándome qué fuerzas estaban actuando aquí. El gato Howie estaba sentado pacientemente en el mostrador, observándome sin mostrar ninguna preocupación por la locura que sucedía a nuestro alrededor. Al otro lado de las cortinas que cubrían la entrada al pasillo, vi 2 zapatos rojos de payaso asomando bajo la tela. La muñeca payaso estaba allí. Reuniendo valor, corrí hacia allá, esperando derribarla,
pero resultó ser una trampa. La muñeca había dejado sus zapatos allí para engañarme, y justo después de tropezar con ellos, escuché otra risita burlona y miré para verla asomándose por el marco de la oficina. Llorando, atravesé la puerta de salida, rogando que esta vez me llevara afuera. Pero no tuve suerte. Ahora las estanterías estaban todas derribadas y el desorden era aún mayor, como si un tornado hubiera pasado por ahí. Lo más aterrador de todo, sin embargo, era que las muñecas estaban alineadas en el centro del piso, mirándome. Frente a ellos estaba una muñeca rota, su cara agrietada y sus penetrantes ojos marrones fijos en mí. «Lo siento», supliqué. «No quise romperla». Howie maulló, y el sonido me asustó tanto que salí corriendo, esquivando a las muñecas y dirigiéndome hacia el pasillo. Al mirar hacia atrás, vi que sus cabezas se giraron 180 grados para mirarme mientras huía. Cuando volví la cabeza hacia adelante, grité con todas mis fuerzas al ver que el cadáver del hombre ahora estaba en el centro del pasillo, todavía inclinado en su silla con un brazo colgando rígido. Risas agudas detrás de mí. Miré y las muñecas se congelaron en cuanto mis ojos se posaron en ellas, en medio de arrastrarse por debajo de la cortina. El bebé, sin ojos, detenido a medio gateo. El niño, con una pierna en el aire. Y la muñeca payaso, arrastrándose por la pared derecha como una araña. Volví la mirada al cadáver cuando escuché el roce de una pata de silla contra el suelo. Mi corazón se heló de terror al ver que lo que estaba segura era un cadáver ahora estaba de pie, rígido frente a mí, a solo unos centímetros. Extendía su mano, con la palma hacia arriba. «Paga tus deudas», murmuró con una voz áspera, como la de un títere. Lo empujé, gritando y huyendo por la salida una vez más, solo para encontrarme en la misma habitación en un estado aún peor. Las paredes se desmoronaban, llenas de grietas y agujeros, y de cada abertura surgía un coro infernal de lamentos y sollozos atormentados, como los gritos torturados de almas perdidas. Había agujeros en el suelo, más profundos de lo que deberían ser, y cabezas de muñecas decapitadas y ojos sueltos rodaban por el piso como empujados por un viento invisible. Las muñecas anteriores eran los únicos juguetes aún intactos, congelados en medio de la persecución como en un juego, con cuchillos en sus manos de porcelana y sus ojos hambrientos fijos en mí. La muñeca rota observaba desde la entrada del pasillo, espiando por la brecha en la cortina. Cada vez que apartaba la vista, se acercaban unos centímetros más, y el gato Howie ahora maullaba como si yo fuera una amenaza, con la espalda arqueada y el pelaje erizado. Ya en pánico, forzando a mi cuerpo a moverse, hice lo único que se me ocurrió. Agarré mi mochila del rincón donde estaba la mecedora. Al volver la mirada, escuchando los ruidos de sus movimientos, vi que las muñecas se habían acercado más. Los ojos tristes de la muñeca payaso estaban a centímetros de mí, con el cuchillo levantado hacia mi cabeza. Intenté derribarlas mientras corría, pero eran tan pesadas como niños reales, y sus cuerpos ya no parecían de porcelana, sino de carne y hueso. Dejé mi dinero del almuerzo, lo único que mi madre podía darme, en el mostrador. «Aquí tienes tu dinero», grité. «No sé si es suficiente, pero es todo lo que tengo». Luego corrí por el pasillo, esquivando a la muñeca reina para no dañarla más, y me lancé por la puerta de salida. Terminé de nuevo en el pasillo, frente a la misma puerta de la que acababa de entrar. Pero algo había cambiado. Esa atmósfera opresiva había desaparecido. Corrí por el pasillo, con mi mochila rebotando en mi espalda, pasando de largo la puerta de la oficina sin atreverme a mirarla, hasta llegar a la sala del frente, que estaba iluminada por una luz grisácea y tenue de una tarde nublada. Miré hacia mi derecha, al mostrador. El gato seguía allí, lamiéndose una pata tranquilamente y sin mostrar ninguna señal de haber notado mi presencia. A su lado había un papel que no estaba antes. Lo tomé con curiosidad y me di cuenta de que era un recibo. La muñeca que había roto era en realidad más barata de lo que pensé y costaba solo una semana de dinero para el almuerzo. Guardé el recibo y salí por la puerta principal bajo la lluvia, usando mi mochila, aún cargada con mis cosas, como escudo para protegerme de la lluvia.
Solo miré hacia atrás una vez mientras caminaba por la calle y, al hacerlo, vi a la muñeca payaso observándome con sus manos y nariz presionadas contra la ventana. Regresé a la parada del autobús y esperé. Cuando subí al autobús, me quité la mochila de encima de la cabeza y finalmente me di cuenta de que parecía más pesada de lo normal. Me senté en la parte trasera del autobús, abrí la cremallera y me encontré cara a cara con la muñeca rota, que había sido metida allí. Parecía inanimada, pero de todos modos la dejé en el asiento antes de bajarme en la calle, donde estaba mi apartamento. La pesadilla había terminado, y por suerte, la muñeca no me siguió como en las películas. Y no, mamá no se dio cuenta de que estuve fuera tanto tiempo. Seguía dormida en el sofá, rodeada de botellas de cerveza y cigarrillos, cuando usé la llave escondida en la maceta para entrar. Nunca le conté a nadie lo que sucedió hasta ahora. Dirían que mentía y no quería meterme en problemas. No sé quién era el dueño, ni por qué sucedió todo eso, pero un día que mi mamá me llevó con ella a hacer algunos mandados, pasamos por la calle donde estaba la tienda de muñecas. Ahora reconocía esa calle deteriorada en cualquier lugar, así que miré por la ventana, queriendo ver si notaba algún rastro de actividad. La tienda de muñecas simplemente no estaba allí. En su lugar había un callejón oscuro y vacío entre los dos edificios junto a los cuales había estado. De todas formas, mamá nunca podría haberme comprado muñecas, pero no me gustaron mucho después de eso.